Hola, buenas tardes. Mi nombre es Londi Michelle Tolcha Morales y actualmente estoy cursando el noveno semestre de la carrera de licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Con relación al curso de Filosofía de la Educación, les voy a explicar acerca de algunos filósofos contemporáneos como Platón, Santo Tomás de Aquino y Sócrates. Asimismo, la filosofía de la educación hace referencia a que es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación. El filósofo griego Sócrates es considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. En la Atenas del siglo V a.C., Sócrates revolucionó las enseñanzas filosóficas y atrajo a un reducido pero selecto grupo de discípulos, con los que practicó un nuevo método de argumentación basada en el diálogo. Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior para analizarlas y saber si eran valiosas. El principal legado de Sócrates es quizás su propia muerte, un filósofo condenado a muerte por la democracia de Atenas, por introducir nuevos dioses. También Sócrates realizó importantes aportes intelectuales como aportes fundamentales a la educación. En los aportes intelectuales menciona el interés en la psique, el cual considera el alma, la influencia de este hecho sobre la cual la ciencia de la psicología es evidente, siendo su nacimiento producto de la reflexión sobre los contenidos de nuestra mente. También la ética y la moral, que se refiere a los patrones de comportamiento, actitudes y valores del individuo en sociedad. Está el método inductivo, que se refiere o pretende que las personas accedieran al conocimiento de la verdad a través de su experiencia, en vez de partir de conocimientos supuestos dados por buenos. Asimismo está el método socrático, que es una estrategia basada en la mayéutica de Sócrates, que se sigue empleando incluso hoy en día en la práctica de la psicología. También es el precursor del constructivismo, porque mencionaba que se debía enseñar no qué pensar, sino cómo hacerlo. Asimismo, realizó aportes fundamentales a la educación como docente innovador, crítico y humilde. La educación para Sócrates consistía en impulsar a sus estudiantes para que estuvieran dispuestos a conversar con él, a pensar y reflexionar. Asimismo, esto lo condenó a muerte, acusado de corromper a los jóvenes. También Sócrates es considerado por algunos el fundador de la ética, un hombre que a través del diálogo extraía verdades del interlocutor y lo alejaba de la ignorancia. En primera instancia, la educación, según el filósofo, debía criticar el discurso que escuchaba, remarcando las falacias y contradicciones. Luego de esta etapa llamada ironía venía la mayéutica, donde se extraen las verdades del intelecto humano, exteriorizando todo mediante preguntas al maestro. Lo que nace es la verdad, la raíz del objeto que deseamos conocer. El filósofo Platón se estima que vivió entre los años 428 a 347 a.C. Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es reconocido como una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. Incluso las prácticas religiosas deben mucho a su pensamiento. Asimismo, realizó importantes aportes intelectuales a la filosofía como a la educación. Algunos aportes intelectuales que realizó son diálogos y dialéctica, teoría de las ideas, anamnesis, división del alma humana. Un aporte esencial y primordial es el de la teoría de las ideas, la cual hace referencia a que Platón establecía que cada palabra denominación de algo no se refería específicamente a eso, sino a su versión ideal. Era deber del hombre a través del conocimiento acercarse al estado ideal de las cosas y el entorno. Asimismo realizó aportes importantes a la educación como
que le dio mucha importancia a dirigir de la mejor manera posible la educación de los pequeños, es decir, desde la etapa inicial. También insiste que el proceso educativo debe ser igualitaria, es decir, de ambos géneros, equitativa. Asimismo, Platón menciona que el proceso educativo debe permitir al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y más plena a la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto, la educación es la desalineación de la ciencia, es liberación y la filosofía es alumbramiento. Asimismo, Platón proponía que no se debía obligar a nadie a aprender ni se debía forzar las cabezas para asimilar conocimientos en ella. Solo se podía mostrar el camino para que cada cual pensase por sí mismo. Santo Tomás de Aquino, conocido popularmente como el Doctor Angélico, fue un reconocido e importante teólogo y filósofo de origen italiano. También es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. El pensamiento filosófico de este personaje se basa en tratar de alcanzar una conciliación entre fe y razón, entre la teología y la filosofía. El tomismo es una escuela filosófica que da origen a una corriente de pensamiento basada en los aportes de Santo Tomás de Aquino, quien en vida fue filósofo, teólogo y santo. Asimismo, Santo Tomás de Aquino realiza importantes aportes intelectuales como aportes a la educación. En los aportes intelectuales menciona la metafísica, que restaura las nociones aristotélicas de acto y potencia. La lógica de Santo Tomás de Aquino sigue exactamente la lógica establecida por Aristóteles. En la psicología mantiene el origen de las ideas, estableciendo que es una sensación inconsciente, o sea, que la idea la traemos impresa en la ser. En la ética armoniza el aristotelismo con la autoridad católica al admitir la verdad del sentido de la experiencia. En la razón, la ley natural decía que los seres humanos no nos regimos por las leyes humanas, sino por las leyes regidas por Dios, que están inconscientemente en nuestra mente. Asimismo, los aportes que realiza la educación menciona la concepción de la enseñanza y formación intelectual, que se realiza por descubrimiento o por enseñanza. El contenido de la formación moral, que se enfoca en las virtudes, las cuales responden al desarrollo de las potencias apetitivas humanas, que son apetito concupiscible, templanza, apetito irascible, fortaleza, apetito racional, justicia. Asimismo, el pensamiento pedagógico, que considera como un pensador medieval y es quien realiza la síntesis del pensamiento antiguo. Por lo tanto, esta fue la explicación de los diferentes filósofos contemporáneos como Sócrates, Platón, Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias.